Buenas tardes desde España, Gloria, ¿qué tal estás? Y acá desde Buenos Aires, Argentina, saludándote con mucho gusto de encontrarnos acá. Pues sí, ya tenía yo muchísimas ganas de verte, Ujú. aunque sea a distancia, pero te tengo aquí cerquita, parece que estamos en el salón de una casa tomándonos Y un eso es lo café. bueno de la tecnología, es lo Claro, claro, no hace falta mejor que viajar tiene. para... Sí, claro. Bueno, pues a la gente que no te conozca, que yo creo que hay muy poquita gente que no te conoce, vamos a presentarte. Es Gloria Beatriz Bodonovich Casañas, Sí, escritora, abogada y también profesora de universidad. Lo tienes sí, todo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Nacida en Buenos Aires, sí, en agosto, con lo sí. cual eres Virgo. No, soy de Leo porque nací ¿Eh? justo antes de cambiar el signo. Sí. Vaya, pues yo pensaba que era Virgo, pero No, bueno, no, de Leo. Me Leo. identifico bastante también con Leo cuando leo las ¿Sí? características, ¿no? Sí, Bueno, tu género es de ficción histórica, sí, si no me equivoco, y siempre has estado ligada y muy apasionada a la literatura, desde chiquitita, desde desde chica, pequeñita, es desde verdad. pequeñita. Y bueno, pues tenemos el enorme placer de tenerte aquí en este espacio dedicado a la literatura y al cine, libros y cámara, un espacio que cada vez se hace más grande, más importante, más, bueno, pues más cómodo, incluso para Sí. los autores que están, bueno, pues en otro lado, en otro lugar, y que para encontrarnos hace falta viajar aquí, no hace falta ni viajar, estamos directamente en directo y no Cara a hace cara. falta ni siquiera viajar a Buenos Aires o toda España. Entonces, comodísimo, mira, no hace falta ni gastar viaje, ni gastar nada en viaje. Pero bueno, pues yo estoy encantadísima de recibirte, encantadísima. Y es un Igualmente. lujo para el equipo de Libros y Cámara, es un lujo. Y te doy las gracias por aceptar esta entrevista y Al dedicarme contrario, el gusto es mío. este tiempo que tuyo para dedicarlo a mí y para mi programa y para este espacio que hay mucha gente que ya te estará viendo. Un placer. Em, yo les aviso a la gente que quieren, si quieren escuchar los secretos de Ujú. mejor guardados de una gran escritora y de sus personajes, se tienen que quedar a verlos, porque nadie va a hablar mejor de sus personajes que la propia creadora. Porque nuestros personajes, al fin y al cabo, llevan un poquito de nosotros, Sí, ¿verdad? No todo, pero a veces se nos toca el tocan alma, cosas. nos araña el alma, Sí, ¿verdad? sí, Y sí, es verdad. es Es inevitable inevitable. emocionarse. Que uno se dé cuenta también, ¿no es cierto? A veces uno deja caer sobre los personajes cosas que Sí, piensa o siente y totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, nadie mejor que la propia creadora para que nos hable de sus novelas, de sus personajes, de sus secretos, de a la hora de escribir si es más de mapa o es más de brújula, si escribes por la madrugada, por la noche, por la tarde. Vamos a conocerlo todo de ti referente como literata. con gusto. A ver, yo sé que tienes tres profesiones, como bien te he dicho al principio, que eres docente en la universidad, eres abogada y escritora. No te iba a poner a tesitura si tuvieras que elegir uno, porque sé que si te has dedicado a estas tres profesiones, porque los tres los has elegido y te gustan. Sí, Pero ¿cuál de los tres vives más intensamente? en realidad a mí me ocurre que descubrí un poco las dos pasiones, la escritura desde chica sin ningún propósito, ni pensaba publicar ni nada, lo iba haciendo por puro gusto. Sí, Y la docencia me fue naciendo a medida que yo misma explicaba cosas y me di cuenta que ese era un camino que era el que me tocaba hacer, el que me correspondía a mí, ¿no? Y sí, esas son mis dos pasiones, son mis vidas paralelas, Anabel. La escritura y la docencia son paralelas, más que la abogacía, sí. aunque la abogacía me dio un modo de estudiar, un modo de razonar, me moldeó el pensamiento y me resultó muy útil. Pero a la hora de decir qué hago yo te diría, escribo y enseño y escribo. Y esas Bueno, serían pues dos los... grandes pasiones que te han hecho crecer como escritora y como persona y como docente y escuchar. Imagino que tus alumnos, pues cada vez que te escuchen
hablar en tus explicaciones universitarias, pues gozarán de saber que tienen una escritora como la copa de un pino que le está dando encima clases. O sea, que es que eso... Espero que gocen, yo espero que gocen, porque mi materia se llama Historia del Derecho. Sí. Y el componente histórico a muchos los asusta, ¿no? En general, desde el colegio ya viene esa especie de miedo a la historia. Y a mí lo que me interesa es que terminen sintiendo la inquietud por la historia. Me interesa que descubran el sentido de la historia, porque la historia no es memorizar hechos y datos. La historia es descubrir el porqué de los sucesos. Y entonces es como una iluminación que hay sobre los hechos y los datos. Y entonces lo que a mí me interesa más que nada es que ellos descubran que eso es lo importante, ¿no? Y después que les quede ese gusto de leer historia, no todo el mundo se va a dedicar en forma académica, por supuesto, pero leer historia. Y las novelas tienen esa misión muchas veces, las novelas históricas, le permiten a las personas adentrarse en la historia sin necesidad de estudiarla de manera sistemática, ¿no? Así es, así es. Y disfrutar de la historia y de una buena historia al mismo tiempo. Y leer al mismo tiempo. De la mano de los personajes, ¿viste? Como si fuera algo que no te das cuenta y te estás enterando. Y te estás enterando, exactamente. Eso es algo, a mí me encanta la novela histórica, pero me gusta la novela histórica desde el punto que tú lo cuentas, ¿no? Pues que aprendes, que al mismo tiempo te diviertes, vives la historia de los personajes, vives sus aventuras y eso es fascinante. Fascinante. Hermoso, sí. Te iniciaste en la literatura, pues con tu primera novela, Alas de la seducción. Sí, eso fue en 2008. Sí. ¿Qué significó para ti iniciarte en este complejo mundo literario? Yo tenía la suerte de la inconsciencia del momento. Después, al publicar la segunda, que fue La Maestra de la Laguna, es cuando me di cuenta de lo que significaba la dimensión de estar publicando con una editorial y de esta manera así hacer visible todo lo que uno escribe. Con la primera fue un poco, bueno, dar a conocer una historia por primera vez, porque en general a mí nadie me leía, porque yo no dejaba que nadie me leyera tampoco. Entonces, cuando publiqué en 2008 fue la primera vez que alguien pudo Eso leer. Eso me suena. Yo lo mismo, yo hacía lo mismo. Pero es un poco, no sé si es el pudor o qué, la mirada del otro, recién la tenés cuando publicás o cuando alguien te lee por algún motivo. Claro, Si no, claro que sí, claro que sí. sabés lo que el otro piensa de tu escritura. Sí, sí, Es la primera vez. además es como, no sé si coincidirás conmigo, que es como desnudar tu mente porque estás exponiendo tus pensamientos, tus sentimientos, aunque sean fingidos para esa obra, para esa novela que has escrito. Es como que dices, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo he estado haciendo durante tanto tiempo en secreto. A mí me pasó igual, y yo tampoco, al día de hoy, tampoco muestro a nadie mis trabajos hasta que no, o sea, solamente al editor y a mi Hacemos lo mismo. y a mi lector cero, o sea, a nadie más. No yo tampoco muestro, ni siquiera a alguien muy cercano que me pueda decir, no, nadie. Yo tampoco. Más, cuando escribo tampoco me gusta que estén alrededor porque es como si miraran por arriba del hombro, ¿no? Es que es igual, a mí me pasa igual, me sucede lo mismo, no me gusta que nadie esté pasando, me gusta el silencio, me gusta que nadie esté conmigo, me gusta la soledad. Para poder escribir y para dejar a la imaginación que haga su trabajo. Y eso es a veces necesario, por eso los escritores y escritoras tenemos la vida tan solitaria, o sea, es necesario tener esa soledad para poder escribir. De estar a solas, es verdad. Yo no podría escribir en un sitio, en una cafetería llena de gente, que pase gente y que salgan, no podría, me despistaría mucho. Pero viste que hay escritores que eligen ese ámbito para escribir. Les resulta motivador, quizás se valen de la observación, eso también puede ser. Se inspiran en cosas que ven, personas que entran y salen y les sirve como de alimento, ¿no? Enriquecedor. Puede ser. Pero yo me despistaría igualmente. Sí, yo soy muy despistada, o sea, entonces me gusta observar en silencio sin que nadie sepa que estoy observando y coger anotaciones, pero no me gusta estar en público porque me entran las prisas como que encima estás pensando, va a venir el camarero, va a decir que si me tomo algo más o me tengo que ir. Entonces ya como que la historia se corta. Bueno, mucha razón. Te diré un título y un personaje
y tú debes decirme qué importancia tiene para ti. La maestra de la laguna. Y el personaje, pues, Elizabeth O'Connor. Sí. ¿Qué puedes decirme de ese título y de ese personaje? Yo a Elizabeth O'Connor bueno, a La Maestra de la Laguna como libro lo considero el hada madrina de mis libros. Es decir, para mí es una gratitud eterna a este libro porque sin esperarlo me abrió todas las puertas. No Genial. solamente que me significó que me leyeran muchos más lectores que con el primer libro, sino que además me abrió oportunidades inesperadas, como por ejemplo poder dictar clases sobre el tema de las maestras que Sarmiento trajo a la Argentina en el extranjero y en un lugar de donde habían venido 4 de esas maestras, en Sí. Estados Unidos, cerca de Boston, ¿no? A mí eso me hizo pensar que ese libro es como una especie de talismán para mí, ¿no? Una especie de Sí. talismán. Yo le puse La Maestra de la Laguna como título porque gran parte de la historia transcurre en la zona de la laguna de Mar Chiquita, en la zona bonaerense, porque acá en Argentina tenemos 2 lagunas de Mar Chiquita. Una está en la provincia de Córdoba y la otra está en Buenos Aires, en el sudeste de Buenos Aires. Es un lugar que yo amo. Yo he ido de vacaciones a Mar del Plata, he ido de vacaciones a Santa Clara del Mar y está cerca y yo voy y vengo a Mar Chiquita y es un lugar que siempre me gustó mucho. Y entonces me salió naturalmente que transcurriera gran parte de la historia. Y en la Elizabeth yo hice que todas las aventuras y desventuras de aquellas maestras norteamericanas las viviera ella. Qué Solamente bonito. la salvé del tema religioso, que era un anatema que tenían las maestras, que eran la mayoría protestantes, y acá eso generó bastante rispidez, pero a ella la hice de sangre irlandesa y católica, como para salvarla de ese problema, porque ya tenía tantos otros problemas al venir acá en la historia, que Le tendría que suceder algo bueno también, ¿no? de algo tenía que, pobre, consolarse con algo, ¿no? Sí. Así que para mí es muy importante el libro. Yo recuerdo que cuando lo escribía no sabía si se iba a publicar o no, o sea, lo escribí un poco, digamos, a mano alzada, haciéndolo como podía y tranquila, y me había quedado más largo de lo que es un libro largo, pero me había quedado Sí. más largo, y cuando mi editor aceptó publicarlo, me dijo, vas a tener que sacarle algo. Ay, Terrible sí, problema, algo, porque esa elección es muy dura. claro, Sí. porque no se puede tronchar, vos tenés que acomodar la historia para que haya párrafos que no aparezcan, pero no sacarlos simplemente. Entonces hubo como un trabajo que le tuve que hacer al libro posterior para poder reducirlo en páginas, igual quedó largo, ¿no? Pero no era tanto como hubiera sido, sin que quedara, digamos, que se notara que ahí había habido un hueco. Y después esos párrafos y esas partes que saqué las conservé como recuerdo, no quería tampoco borrarlas del todo. Para mí es muy significativo el libro de la Maestra de la Laguna. Además te digo que como la protagonista es ella, una maestra, y es una maestra de las de antes de vocación, Sí. maestra normal de vocación, eh, muchos lectores que fueron maestros o que lo siguen siendo, se encontraron reflejados en el libro. Entonces, para mí también fue muy lindo tener ese contacto, esa ida y vuelta con los lectores que me contaban esas desventuras, ¿no? Sí, además fue una de las más leídas, ¿no? Sí, Se fue vendió un más bestseller. de 500.000 ejemplares, si no recuerdo mal. O sea que Sí, tuvo muchas ediciones, muchas te, ediciones. te Sí. posicionaste vamos, en un gran lugar en las escritoras pues, más leídas en Argentina y de habla hispana. O sea Sí, que no estamos hablando de cualquier cosa. De hecho, volviendo a esta pregunta, ¿para ti qué es el éxito, Gloria? creo que es obtener satisfacción con lo que uno más ama hacer. Te dan definición. Me parece que es eso más que nada, porque después en lo demás, en la vida cotidiana, en la vida personal, no varía nada. Por lo menos en mi caso no ha variado nada. No vivo en otro lugar, ni hago otras cosas, ni tengo otro comportamiento que no sea el que tenía. Pero sí esa satisfacción, ¿no? De decir, bueno, me fue bien con algo que yo tanto anhelaba hacer. Buena definición, porque cuando uno es feliz con lo que hace y se siente plena y feliz, ese es el lugar, ese es el momento y el sitio donde tienes que estar. Sí, Y luego, si encima te va bien, pues ya
mucho mejor. Pero yo creo que el éxito es lo que tú has dicho, bien definido, hacer lo que te hace feliz y sentirte dichosa, porque al fin y al cabo es que es la felicidad. ¿Qué recuerdos tienes de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires? ¿Qué sucedió cuando fue el número 38 en la feria? ¿Qué sucedió? ¿Qué te sucedió allí? Vos decís cuando, no sé si te referís ahí por ahí, el premio del lector. Ah, Exactamente. bueno, sí. Sí, esa fue otra gran sorpresa, que yo ni siquiera me había enterado que se estaba gestando un premio de esa naturaleza, cuando mi editora me dijo, primero me dijo que había estado en la lista que se había hecho de los libreros para presentar la posibilidad del premio, y después me entero que lo había ganado. Bueno, sí, fue también una novedad, una cosa, y también con ese libro en particular, que me llevó mucho tiempo y fue muy duro, la investigación fue muy dura por la cantidad de libros que tuve que leer para poder escribirlo y por la naturaleza del tema. Esa guerra tan tremenda, que duró tanto, que enfrentó a pueblos hermanos y Sí. cuyas características así profundas yo no las conocía tanto. Yo no, uno lo estudió en historia, pero como un capítulo, a la manera causas, consecuencias, sucesos, batallas, pero el nivel de sufrimiento que significó la guerra de la Triple Alianza, yo no tenía esa dimensión. Entonces fue duro también saberlo al Sí. investigar. Es un libro también, como La Maestra de la Laguna, fue un libro impactante para mí, significativo. Tienes numerosas obras publicadas, todas con muy buena crítica literaria, y eso es importante, porque cuando escribes un libro nunca sabes si va a ser bueno, porque tú sabes lo que estás escribiendo y sabes que escribes algo que a ti te gusta y que te apetece, pero luego está la opinión de quien realmente manda, que son los lectores. Y si encima a los lectores les gusta, pero a los críticos literarios también, lo tienes todo. Sí, ya está. Lo tienes todo. Si tuvieras que reescribir una de tus novelas, ¿cuál sería? ¿Reescribirla, decís vos? O sea, ¿volver a escribirla diferente o cómo? Bueno, pues volver a reescribirla, cambiarías algo o Vos sabés que yo no me leo, ¿no? pasa lo que a mí yo tampoco me leo. Ni me leo, ni me escucho, ni me veo en televisión. Nada. Yo lo hago y me olvido. Sí, yo también lo dejo salir, lo dejo correr. Porque a mí tampoco me gusta, no me Por gusta eso tampoco no sé qué haría diferente si tuviera que... Aparte me pasa una cosa, como yo llevo mi página de autora de Facebook con mis lectores, a veces para recrear cosas de las novelas, para compartirlas con ellos, a veces tomo un párrafo de alguna, ¿no? Entonces ahí me leo, pero para eso, para hacer un posteo. Y me pasa una cosa rara que a lo mejor te pasa. No me parece que soy yo, parece que estuviera leyendo a otra persera. Me pasa igual, me pasa exactamente Ah, lo ¿ves? mismo. Porque es que si yo leyera mis novelas sabiendo, sí que lo sé que son mías, que las he escrito yo, pero no como lectora, sino como autora de ellas, creo que cambiaría muchas cosas o haría muchas cosas, porque sí, porque de esto de que dejas pasar el tiempo y que el tiempo, bueno, pues como el buen vino, pues el reposo es importante, también las obras, Mira, entonces se pasa un tiempo, pues a lo mejor a cambiaría veces otras pasa cosas que distintas. la propia editorial te puede decir por qué no reescribís tal historia, por qué no la ayornás, por ejemplo, Sí, y vos sabés que yo no lo aceptaría, no lo porque aceptarías, no, porque esa historia salió de mí en el momento en que yo la escribí. exactamente. Entonces es una expresión auténtica de lo que yo era en ese momento, de Claro, cómo yo sentía en me ese momento, define en lo que ese momento. pensaba. Bueno, escribo otra cosa si quieren, pero no reescribiría la novela. De hecho, uno de tus libros importantes, como todos los que has escrito, pero este también, En el huerto de las mujercitas, Sí, le tengo tanto cariño y no nació tuvo de un mucha... viaje personal a Concord, ¿no? En un pueblo ubicado en el estado estadounidense de Massachusetts. ¿Fue una casualidad o fue una búsqueda?
Yo ya había ido sin saber que iba, en ese tiempo, ese semestre que estuve dando clases en Framingham, mi anfitriona me ofrecía los fines de semana acompañarme a pasear por alguna parte. Y un día estábamos viendo dónde ir y ella me dice, mira, acá está el museo de la casa de Luisa May Alcott, pero no sé si vale la pena. ¿Cómo? Le dije yo. Para mí fue como si me hubieran abierto el cielo. Digo, ¿cómo? Sí, vamos, vamos. Bueno, fue como traspasar el umbral de la ficción, o sea, entrar a la casa donde habían vivido, que al mismo tiempo era una casa donde en mi imaginación coincidía con lo que yo veía, de lo que había leído cuando leí los libros de Mujercitas. Entonces, para mí fue como una cosa mágica, pero al mismo tiempo empecé a conocer cómo habían vivido en Concord, que es muy chiquito, es encantador, es muy chiquito, y toda esta gente que rodeaba a Luisa May Alcott compartía una filosofía, compartía una forma de ver la vida, una forma de pensar, una moral también, y a mí Sí. eso me interesó mucho, mucho. Entonces, ¿qué pasó? Después, años después de ese viaje, hice uno expresamente a Concord, pero ya con la intención de investigar, de traer material de lectura, de sacar fotografías, de estudiar el trascendentalismo. Ahí sí fue una cosa hecha a propósito, ¿no? Pero Sí. el descubrimiento había sido antes, el descubrimiento había sido en 2014. Claro, entonces podemos decir que una casualidad nació una búsqueda, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Además, tu autora, vamos, pues, creo que es autora favorita, ¿no? La de Mujercitas, Luisa May Alcott. Qué mujer De hecho, tuvo que escribir mucho tiempo con un seudónimo, sí. porque no la leía nadie si la escribía con su nombre. ¿Tú crees que si ella estuviera en la vida actual, viviera en la vida actual, escribiría de nuevo Mujercitas? Yo creo que no, porque me parece que Luisa, por lo que supe de ella, le gustaban los cuentos góticos y le Los gustaban juveniles, ¿no? cosas sangrientas, más oscuras, porque era el temperamento de ella que estaba aflorando. Pero el editor le dijo que por qué no escribía algo para chicas, algo para... Y ella odiaba ese pedido, pero lo hizo porque necesitaba el dinero, la familia siempre estaba endeudada porque el papá era un filósofo idealista y en realidad no tenían un ingreso bueno. Entonces ella lo hizo por ese motivo. Pero el éxito fue tan grande, que le pidió que siguiera, que escribiera una parte más, y después surgió toda esa serie continuada está ligada, como si fueran ramificaciones, al libro de Mujercitas, pero ella en un momento dado tenía ganas de incendiar todo eso. De hecho, por esta novela, la editorial Plaza y Janés te encargó el prólogo, ¿no? De la reedición La edición de que hicieron Mujercitas, especial, ¿no? que te voy a contar que esa edición especial es completa, tal cual fue escrita, original, porque Mujercitas tuvo la particularidad de que cada vez que se imprimía un nuevo libro, se editaba un nuevo libro, como se consideraba para chicas justamente, se lo edulcoraba o se lo disminuía en cantidad de páginas, se lo simplificaba. Y yo leí un montón de ediciones de Mujercitas, pero no esa completa. Y vos sabés que me pareció a mí como si fuera la primera vez y además para nada un libro de chicas, sino que realmente es un libro que lo podés leer en la adultez tranquilamente, te emociona de la misma manera. Hay ciertas partes de la historia de Mujercitas que uno lloró, Sí, bueno. y yo tenía miedo de no volver a sentirme emocionada, porque ya habían pasado muchos años, pero no fue así, al contrario, me volví, entonces dije, este es un buen libro, este es un clásico. Este Claro, es no un es que hay libros que aunque se lean años después, con la madurez, con el tiempo que ha pasado, ¿no? Te sigue emocionando igual que al inicio, igual que al principio. Entonces eso pues es algo que si lees un libro que te gusta al cabo de muchos años, lo vuelves a releer, lo vuelves a leer y te sigue apasionando, sabes que estás Y esos son delante los de un libros que gran libro. quedan. Sí, sí, esos son los que quedan. Son los que Eso quedan. es así. Bueno, pues como te he dicho antes, la crítica literaria pues te caracteriza
sobre todo porque eres muy rigurosa en la documentación histórica. Entonces, ¿te has encontrado en alguna ocasión alguna sorpresa histórica que te haya llevado a modificar tu idea inicial y decir, pues es que al final no es lo que yo estaba buscando, pero es que esto me gusta más para escribir la novela? ¿Te ha sucedido eso? Sí, 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 me ha pasado. Incluso descubrir ciertos sucesos que me hacen abrir una rama nueva para la novela o un Sí, personaje nuevo que aparece, porque lo descubro. Digo, pero esto es muy interesante, yo esto no lo puedo dejar de introducir de alguna manera, ¿no? Cuando uno estudia, se abre un panorama. Y si vos estás escribiendo y estudiás para poder escribir sobre una cosa que es real, que fue una cosa histórica, generalmente hay siempre alguna cosa que vos no sabías. Entonces, claro. no, pero esto está buenísimo, esto no puedo dejar de ponerlo. Y ahí es donde aparecen las volteretas de la novela, Sí, ¿no? ¿no? Pero eso es muy, para mí es muy apreciado, digamos. Es como si yo misma, es decir, yo soy la que escribe, pero a la vez soy la que lee. Porque es como si fuera sabiendo yo lo que voy a escribir mientras voy leyendo, ¿no? Voy Sí, sí. descubriendo, sí. Sí, sí, bueno, es apasionante, ¿no? Lo que cuentas es muy apasionante. ¿Eres de las que cuando comienza a escribir una novela, hasta que no la termina, no comienza con otra? ¿O Sí, yo llevas no dos comienzo con eso. historias paralelas? No, Porque paralelas no, paralelas he no. hablado con escritoras y escritores en donde llevan dos novelas en rueda y van Mm, alternando. Digo, yo no podría, es admirable. no No, podría, me cuesta pero los mucho. admiro, ¿eh? No, sí, yo también los admiro, porque me cuesta mucho al principio que la mente esté totalmente conectada con esta historia que estoy escribiendo. Es Sí, más, cuando termino de escribir un libro y se publica, yo necesito un tiempo para desprenderme del libro en la cabeza, ¿no? Para no sí, pensar, porque además vienen entrevistas, presentaciones, firmas de libros, y uno sigue con el libro ahí todavía. Y entonces, si quiero escribir otra historia, tengo que dejar eso que pase y que sí, vaya diluyendo, y alejarte un después poquito. empiezo con otra. Y cuesta al principio introducirse tan profundamente, conectarse como para no tener otro pensamiento en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, paralelas no. Lo que sí hago, Anabel, es que si hay algo que se me ocurre para una historia futura, me armo mi carpetita y pongo la idea, eso Ay, a sí. mí es que me pasa igual, Sí, me sucede lo porque tengo mismo. miedo que después se me olvide, que dónde lo había puesto, o qué era lo que yo había creído, pensado, ¿entendés? Entonces, eso sí lo hago. Pero como no me detengo en eso, no hay problema. Sí, genial. Es que el otro día tuve el placer de entrevistar a una Fingal, una autora también de novela romántica, de novela histórica, y me decía que, bueno, le pregunté por sus últimos proyectos y me decía, pues tengo 3 historias que estoy escribiendo, pero creo que va a ganar en la que me estoy ahora mismo dejando todos los sentimientos y el alma en ella. Digo, o sea, les admiro porque digo, madre mía, es admirable, son admirables, son Sí, admirables. sí, sí. Quienes nos dedicamos a escribir tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, al atardecer, al anochecer, de Mm. madrugada, en soledad, en cafeterías. ¿Cómo escribe Gloria Casañas? El momento del día fue variando. Hubo momentos, hubo novelas con las que yo escribía a lo mejor a la mañana. Como yo tengo otras actividades, no siempre puedo mantener un horario fijo, Claro, como claro. la rutina del escritor de tal hora a tal hora, todos los días, no, eso no lo puedo hacer. Pero sí hay momentos preferibles. Yo, por ejemplo, en esta etapa me encuentro cosa rara en mí que puedo escribir más a la noche. Generalmente escribo en la tarde, primera hora de la tarde, cuando hay más silencio en la casa y estoy más sola, podríamos decir. Estoy con mis perros, pero estoy yo sola. Ahora no, me está pasando quizá porque estoy en una etapa un poquito como atareada. Me está pasando que quizá a la noche, cuando ya se acalla los ruidos y todos se van a dormir, ahí a lo mejor es cuando yo puedo engranar mejor. Y me está pasando en este momento, no me pasaba antes. Yo Yeah. no escribía a la noche, era muy raro. Salvo que estuviera, me ha pasado pensar algo que quiero retener y sí, lo pongo y después veo qué hago con eso, pero Uh -huh. no escribir, no ponerme a contar la historia. Pero ahora Y me pasa. eh,
¿cuáles son tus géneros preferidos aparte del, ya sabemos que es histórico? ¿Qué género te gustaría escribir que no te has no te has atrevido hasta ahora? ¿Qué escribirías? ¿Qué historia? ¿Qué personajes te gustaría inventar? A mí me gustaría escribir algo, porque también me gusta leerlo. Me gustan las historias de suspenso, terror Sí, y me encanta. góticas, me Sí, encantan. a mí me encanta. A mí me encantan Yo le también. di a uno de mis libros, La Salvaje de Boston, yo le di unas pinceladas góticas, porque me pareció apropiado el tiempo y el lugar como para que tuviera esa impronta, ¿no? Pero no Sí, es una novela gótica propiamente dicha, pero sí, eso me gustaría mucho. te Sí. gustaría, o sea, que no descartas hacerlo. No, no la descarto para nada, no, no, no. Por supuesto, sí me gusta. Bueno, a mí me ha pasado más o menos como a ti. O sea, yo soy de novela histórica y novela negra, me gusta mucho la novela negra, me Sí, sí, sí. encanta, pero pues nada de tiempo, bueno, nada de tiempo, unos meses, quizá en octubre, noviembre, no estoy segura. Bueno, pues como un encargo también, a ver si puedes escribir una novela romántica. Yo decía, qué romántica, a mí el amor me aburre, es que yo no sé si yo soy capaz, yo necesito vida, necesito chispa, necesito esa salsa, ¿no? De investigar un crimen. Pero bueno, pero sí, al final sí que sí lo he conseguido y publicaré con Mil Amores de Mediaset. Publicaré una novela, estoy encantada, así que no sé, o sea, es la primera vez que publico una novela romántica, la primera vez. Con lo Bueno, cual, van a conocer los lectores mi parte más amarga, mi parte más dulce. Em, está muy bien porque uno tiene facetas. sí, Así. pero es que yo es que, mira, estaba equivocada porque creía que escribir una novela romántica estaba en un grave error al Mm. creer que era facilísimo. Ah, Nada no. más lejos de la realidad. Es Mm. súper difícil. Es súper difícil, porque no es, ay, lo ama, lo quiere, se enfada, se arreglan y se casan. No, No, y qué aparte hay que va, qué va, qué evitar va, la qué va. cursilería, todo esto que puede Me ha resultar costado la vida. empalagoso. Sí, 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 sí. sí, me ha costado la vida. De hecho, es la novela que más me ha costado Mira, escribir. mira vos, mira vos. Es la novela que más me ha costado escribir. Entonces, bueno, pues, pero estoy feliz Qué lindo, de haber me gusta conseguido mucho. ese reto para mí, porque yo trabajo por retos, me gustan los retos. Eso te iba a decir, a veces lo que es un desafío a uno le causa trabajo, Sí, puede ser, pero después una gran alegría, ¿no? Haberlo aceptado. sí, a mí me gustan los retos porque cuando pases el camino que te sientes cómoda, que lo tienes más fácil, que te sientes bien, que lo dominas, que estás en un plano que lo consideras que es fácil para ti porque es lo que estás habituada a hacer. Sí. Y de pronto se te desmarca todo y dices, pues ahora una novela romántica, una novela histórica, una novela, no sé, de amor, pasión, yo qué sé. Entonces, bueno, pues es bueno y es muy Es muy bueno, gratificante aceptar un reto y llevarlo a cabo. es refrescante. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, yo lo que me ha costado, pero lo he conseguido. Y pensaba que iba a ser, y dije, vale, lo acepto, pero que sea cortita. ¿Qué va? Cortita no, me ha salido una novela bastante extensa. Digo, pero ¿por qué no puedo hacer una novela corta? Un novelón. Y bueno, ahí está la prueba de que es algo en lo que te estabas embarcando con entusiasmo, ¿no? Sí, 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 tanto y tanto. O sea, ya dije, ya tengo que parar. Ya me decía editorial, para ya, porque al final vas a ¿Y escribir una cuándo va a enciclopedia. salir, Anabel? ¿Cuándo va a salir publicada? Pues ¿Sabés ya? saldrá, mira, en octubre. Ah, bien. En octubre sale una novela que es de la, no sé si has escuchado, no lo sé, imagino que no, pero bueno, yo te lo digo. El canto al grajo, Ajá. no sé si la has Sí, escuchado en algún momento, sí, pues sí. es mi novela. Ay, Eh, qué lindo título, me encanta. lo escribí yo y de hecho quedé entre los 10 finalistas del Premio Planeta. Y se vendió muchísimo y entonces estoy haciendo una saga porque Ah, me gusta mucho. Me encanta. estoy haciendo una saga y saldrá en octubre. Pero al mismo tiempo saldrá con Mediaset a otra novela. Lo que pasa es que la otra novela, desde aquí aviso a mis lectores, no iré con mi nombre, iré con seudónimo, con lo cual no puedo decir aún ni un título ni mi nombre con el que voy. Pero bueno, se sabrá, se sabrá. Otra forma de escribir también. Se Eh, sabrá, se sabrá. No me gusta. ¿Sabes? Yo, si tuviera un botón de retroceso y de volver
atrás en el tiempo y ¿Qué haría? pudiera escribir las novelas de anonimato, lo haría. Ajá. Pero como no es, como ya no es, Bueno, pero podés buscar un sí, seudónimo que claro, sí, es que cubra, eh, sí, sí, no, es vamos, con el que saldré en mil amores. da libertad absoluta. Sí, tanto y tanto. Gloria, ¿qué libros estás leyendo actualmente? Mira, además de lo que estoy leyendo para escribir, que tengo siempre un material de lectura, ahora me embarqué con una novela gótica, ya que estamos hablando, que es una de las más antiguas, La Dama del Pantano se llama. Ya el nombre me encantó. Y después estaba leyendo uno que salió hace poco, porque me lo recomendaron como thriller, que también tenía ganas Sí. de ver un thriller, que es La Asistenta, que Ay, es la un... asistenta. Sí, 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 sí. estoy Además, leyendo. he hecho una serie, si no recuerdo Claro, mal. porque si no entendí mal, primero fue publicado por internet, como en tiras, ¿no? Como episodios. Y Sí. después una editorial lo encontró, lo descubrió y empezó a hacer la serie de libros, ¿no? Así suceden los grandes hechos, Así pasó, pues, por casualidades. Y de hablando de trabajo, de casualidades, del destino, dinos tu próximo trabajo, pero háblanos también de tu última novela, la que mm, publicaste en 2024, y nos dices, por favor, nos cuentas un poco hasta donde puedas narrar sin descubrir y sin hacer spoiler. bueno, de la última publicada te puedo decir que para mí fue esas novelas que mientras las escribís vos pensás, em, ¿qué dirán los lectores que ya me conocen, los que ya me han leído en otras novelas? ¿Qué dirán con esta? ¿Les gustará? ¿No les gustará? ¿Les va a sorprender? Transcurre en una época completamente diferente a la que están acostumbrados de la novela histórica ¿Vale? y tiene una ubicación también muy diferente, que es La Hechicera de Asturias. Yo la escribí porque después de muchos años de dar clases y abordar la historia de Roma, el derecho romano, la conquista de España por los romanos, el derecho castellano, todos esos temas que son los que yo dicto, se me ocurrió durante la pandemia, y yo, ¿por qué nunca escribí una novela donde estos temas aparecieran? Porque sería quizá lo más lógico. Y yo creo que yo mantenía separadas esas dos vidas que yo te decía paralelas, ¿no? Es decir, por un lado la académica, por otro lado la escritura. Y esta es la primera novela en la que se juntan. La Viste que dicen que fusión, ¿no? Una que las fusión. paralelas se tocan en el infinito. Bueno, acá se han tocado y se fusionó, sí. Qué Así que bien. estoy contenta. Y tiene una etapa bastante impactante porque pensé en esos bosques umbríos del norte de la península, ¿no? Es decir, no sé si la casa saber, si se puede Ay, apreciar. sí, la hechicera de Asturias. Sí, Estoy sí, muy contenta porque además fue muy bien recibida. Que ese era un poco mi intríngulis, ¿no? Les sí. gustará, se sorprenderán o se desconcertarán, pensaba yo, ¿no? Pero igual lo hago, Anabel, porque tengo que dejar salir lo que tengo ganas en el momento. Claro, claro que sí, claro que No sí. me puedo condicionar, ¿no? Por más que estuvieran esperando a lo mejor otra historia, pero yo esta era la que me había atrapado y empecé a Sí. embarcarme en ella con mucho ímpetu y dije, no, no, tiene que ser esta. Después veremos qué pasa, ojalá que los astros la protejan, pero O sea, ha sido como un renacer, ¿no? De tu sí, imaginación, estás habituada a escribir novela histórica, romántica, y de pronto, bueno, pues otra clase de novela, la fusión, pues, unes tus dos pasiones, la literatura, ¿no? sí, aparte que es una novela Con que la transcurre en docencia. una época muy remota, el siglo I antes de Cristo, entonces todo cambia acá. Cambia el lenguaje, el comportamiento de los personajes, las circunstancias de vida, todo cambia. Sí. Ese es un desafío también, Bueno, ¿ves, Ana? muestra otra vez, por favor, muestra otra vez el libro, manténlo un poquito aquí para que la gente, los lectores vean la nueva y la última novela de Gloria V. Casañas, La hechicera de Asturias, y que, vamos, pone aquí un corazón indomable que Ah, sí, sí, sí. Un corazón indomable que se resiste al poder de Roma. Claro, porque ella es del pueblo de los Astures. bueno, Pueblo maravillosa bravío, portada, muy llamativa y muy deseando de llamativa, leerlo, deseando con un de lenguaje leerlo. ¿Y tus próximos proyectos, últimos proyectos?
Bueno, estoy trabajando en una, yo digo trabajando y para mí no es trabajo, aunque me paguen por esto, yo siento que lo hago como si fuera en los tiempos antiguos, ¿no? Lo escribo por gusto. Pero estoy haciendo una novela que también tiene un poquito de desafío por una cosa que se me ocurrió agregarle. Esta vez es contemporánea Sí, y la idea, mi deseo, es que pueda ser publicada en diciembre. En el vale. caso de que no pueda ser, porque a lo mejor no la termino, no importa, será cuando tenga que ser, pero que yo esté contenta de cómo la terminé. Hombre, No, claro, por no supuestísimo. me quiero Eso es olvidar, importante, eso sí, es sí, sí, algo no a me, tener en cuenta siempre. El autor tiene que ser consciente y consecuente con lo que escribe, porque si escribe algo que le gusta, va a gustar. Va a gustar claro, porque se claro, escribe con pasión, con ternura, claro. con sentimientos, con toda la imaginación que en ese momento te da el poder, ¿no? Y Sí. entonces, pues es lo que digo, de que cuando escribes algo que no estás convencida o no estás convencido, al final Al se final nota se el nota. resultado final porque lo acabas sin Sí. ganas, y escribes sin ganas, sin esa pasión, Sí, sin esas ganas. o apurado por llegar al final para poder terminarla, y eso no puede ser. Eso No, no puede no, no puede ser, no, no. Si quieres llegar al final pronto para terminar la novela es porque algo funciona mal, porque o ser. te estás aburriendo Sí, y se está haciendo muy pesada de escribir o porque no cuadra la historia. vale. Entonces, Bueno, no sé si a vos te pasó, pero yo en 2 oportunidades cambié la historia que estaba escribiendo. bueno, y me Eh, ha pasado también. yo también, porque Sí, fue así. En realidad yo lo estaba escribiendo pensando que era esa, y de golpe, como una ráfaga, me viene a la mente un personaje que era de una novela anterior, de La Maestra de la Laguna, justamente, y me vino como una idea de dónde podía estar y qué podía hacer y por qué la iba a ubicar en ese lugar. Y le tuve que decir a mi editora, mirá, la verdad que estaba escribiendo lo que habíamos dicho, pero ahora me vino la idea esto. No, dale para adelante, me dijo. Se ve que me tenía confianza, pero en realidad fue así, como que me... sí, a mí me sucedió lo mismo. Yo después de escribir la segunda novela, En sus ojos se habitaba el miedo, comencé a escribir otra. Y el inicio, o sea, era como que no me acaba de convencer, pero sí que saqué de esa obra que no se ha publicado ni la he terminado nunca, extraje, bueno, pues varias cosas para poder escribir El canto del Grajo. De hecho, El Claro, canto del Grajo, fíjate, El canto del Grajo es una novela que yo ya tenía en mente hace mucho tiempo, pero no ajá, me atrevía a sacarla, no me atrevía a escribirla porque creía que no estaba preparada, lo suficientemente ajá, madura para enfrentarme a una historia tan dura, porque es una historia dura, ruda, una historia, pues bueno, pues muy negra, como suele decirse. Y no estaba preparada. Entonces yo creo que las historias surgen cuando es el momento. sí, Y también pienso eso, porque a veces cuando nace en nosotros el pensamiento de, "Ey, voy a hacer esto", si no estás sí, preparada, al final se es como posterga, que sí, 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 distorsionan los personajes, la historia y te pierdes. Te sí, pierdes, al final dices, no sé ni lo que estoy escribiendo. claro. Entonces es importante tener en cuenta que, bueno, que escribimos y aceptamos los cambios que los personajes nos sugieren, porque los Sí. personajes también hablan. Sí, sí, ellos hablan porque salen de nosotros, pero van adquiriendo una personalidad a medida que los vamos Claro, escribiendo. claro que sí, claro que sí. Piden Además, piden pistas los sí, personajes. sí, 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 sí. Ha sido un placer tenerte en este espacio de Qué libros y lindo cámara. verte. Aquí tienes tu espacio, bueno, tu ventanita al mundo para cuando quieras publicar, cuando quieras anunciar tu nueva novela. Muy Solo tienes agradecida. que avisarme. Aquí tienes tu espacio para ti. Esta es tu casa. Gracias, Anabel, gracias. Y nada, y espero que indagues en el Pedernoso, como bien has dicho. A ver, Sí, ¿dónde está el sí, Pedernoso? ¿dónde está? Eh, ¿Cómo es? Y me encanta la idea de un festival y ahí. además te voy a enseñar el logo, mira, el logo. No sé si lo ves Mira, bien. no podía ser más emblemático, qué Claro, lindo. este es el molino el molino Cotolís, que tenemos en el pueblo, que se llama así, y bueno, y Don Quijote. Me Entonces, encanta eso. tenemos una alcaldesa que se llama Ana Cantarero, que lo ha dado todo, o sea, se ha Ajá. volcado al 100%, mentiría, al 1000 por 1000. Ella y Qué su equipo importante, ¿eh? Qué se ha importante. volcado. Sí, porque mi pueblo es pequeñito, pero ¿sabes qué ocurre? Que
Mira, la semana que viene, no, perdón, a últimos de julio entrevisto a Juanjo Molina, que es un Ajá. compositor famosísimo de música, pero que lo que hace es también, bueno, trabajar para grandes producciones norteamericanas, componiendo, bueno, pues bandas sonoras de películas. Y Ah, digo, qué yo sé bien. lo que hay en el pueblo. Mi pueblo hay una cosa que se llama el salitre, que es así como la arena salitrosa, la arena Sí, salada, así como una especie de capa blanquecina por encima de claro. la tierra. Entonces será por eso que, bueno, pues ahí estamos varios escritores y tenemos, bueno, pues este compositor tan importante. Así que yo te animo a que conozcas el Pedregoso porque te va a gustar, porque es un pueblo muy pequeñito, pero en donde se hacen muchas cosas Muchas cosas, claro. culturales y en donde ya tiene el nombre propio. Es más, si me dejas que aproveche esta ocasión para hablarte de A ver, una tradición que a lo mejor a ti, tú que eres novela histórica, a lo mejor esto te interesa. En el Pedregoso, desde la época vamos, del medievo, se celebra una fiesta eh, que se llama la pastura. ajá, La pastura consiste en que el día 5 de diciembre el cartero real de los Reyes Magos llega a la iglesia, nunca se sabe en qué, cómo va a llegar, si con camello, con caballo, en coche antiguo, no lo sabemos, nunca sabemos cómo va a llegar, siempre nos sorprende. Y el cartero real llega a la iglesia donde todos los niños están esperando con su cestita llena de mm, paja, de trigo o de cebada, en donde cuando da el mensaje el cartero real de los Reyes Magos que ya vienen en camino, todos los deseos de los niños se cumplen y se vuelven ah, dulces. ay, qué cosa Y se hermosa. vuelven, y se vuelven dulces y cuando salen de la iglesia y le besan la rodillita al niño Jesús y salen de la iglesia, todos los niños rebuscan en la paja, en el trigo y la cebada para ver sus deseos más dulces, si son, bueno, pues serías o cosas así. Es una Qué postura, lindo. es algo que nuestra alcaldesa pues ha querido mostrar Tener y la fomentar, tradición, claro, la claro. tradición. Entonces, bueno, pues te animo a que la conozcas también a ti. ¿Cómo no? Me encantaría. Las tradiciones son lo que nos da la identidad. Por eso Sí, es tan importante mantenerlas, ¿no? así No, a es. pesar que el tiempo traiga cosas modernas, pero siempre tiene que haber ese corazón que Sí, es la sí. tradición de cada Las pueblo. tradiciones son importantes para saber nuestras raíces Sí, sí, y tal para cual. seguir, bueno, pues viviéndolas como lo vivían nuestros antepasados, Sí. que es de lo que se trata. Bueno, pues yo me alegro mucho, como te he dicho. Te deseo lo mejor con tu nuevo proyecto, con esta novela que nos has mostrado. Y ha Igual sido, para vos, como bien te Ana Belén. digo, un placer tenerte. Igualmente. Para mí fue Y hermoso poder conversar. espero que no sea la última vez que estés por No, aquí. claro que no. Ya esto, el contacto ya es para siempre. Ya es para siempre. Nada, yo te diría que hablaras de este canal de Sí, cómo libros no, y por cámara, supuesto. que el boca a boca, como bien decimos, hace mucho. Mm, Y que, bueno, pues a los, pues eso, pues que hables de nosotros, hables de este programa de libros y cámara dedicado a la literatura y por el amor al cine. Me encanta Y el tema del programa. Y muchas vos, gracias, muchas sos una gracias. conductora chispeante, así que también. Muchas gracias. Antes de despedirme de ti, me gustaría que, porque se lo pregunto a todos los invitados, entonces me gustaría preguntarte si hemos estado a gusto en este ratito que hemos estado hablando y por qué recomendarías que la gente viera libros y cámara. Tan a gusto como si estuviéramos tomando un cafecito en el living de la casa, ¿no? Qué bien, Igual, igual. Y lo recomendaría porque es muy importante que hoy haya quienes mantengan el hilo de la lectura, del cine, del arte, de la cultura en general, porque hay mucha chabacanería en todas sí, partes, y sí, entonces lo bueno tiene que mantenerse en alto para que eso lo conozcan.
sobre todo la gente más joven, Así que a lo es. mejor no tiene quizá una trayectoria de lecturas como nosotros tuvimos a partir de la escuela, que era distinta a como es ahora. Entonces me parece necesario, casi te diría, que Muchas tu gracias. programa sea visto, sea escuchado, sea recomendado, y por mi parte haré todo lo posible. Muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente. Espero que no pases mucho frío en este invierno, porque aquí en España hace mucho calor. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Hace mucho Vos calor. sabés que una de mis bisabuelas tenía una expresión cuando hacía calor acá en Buenos Aires, en Argentina, "Qué noche toledana", decía. Ah, Y sí, la noche toledana. cuando yo fui a Toledo me di cuenta por qué mi bisabuela decía "qué noche toledana", por el calor que hacía, era impresionante. Igualmente yo ya te dije, a mí el calor me gusta, no lo sufro tanto como otras personas, ¿no? Es decir, Ujú. para que sufra el calor tiene que ser una cosa ya Sí, no, desmesurada. yo me agobia mucho. Además, yo la ciudad que vivo, que es Cuenca, es muy bonita, muy bonita. Y en otoño es que es aún más preciosa, porque coge unas tonalidades con la naturaleza, los árboles y todo, y es como estar en un óleo. El otoño Entonces, se está volviendo para mí una estación hermosa. Antes no era mi preferida, pero ahora sí la tengo entre mis favoritas. bueno, pues un beso enorme para Otro para Argentina, vos, te para ti mando y muchísimas, muchísimas gracias.